Vamos a hacer el análisis sintáctico únicamente esta vez de 3 oraciones que son las que tenéis en la pantalla, y lo vamos a hacer porque como acabamos de empezar a trabajar los adverbios, quiero que veáis cuáles son sus funciones sintácticas, cuáles son las funciones que realizan dentro de la oración, ¿vale? Y eso va a depender de a quién estén acompañando. Bueno, vamos con el primer caso. Primera oración. Ayer llovía. Bueno, pues vamos a analizarla. Vamos a ver. Ayer llovía. Sabemos que llovía es el verbo, ¿vale? Verbo llover. Sabéis también que es un verbo defectivo. ¿Qué era un verbo defectivo? Pues un verbo defectivo es un verbo que no tiene todas sus formas. Por ejemplo, yo no puedo decir yo lluevo, tú llueves, ¿de acuerdo? Lo puedo utilizar en tercera persona, en este caso, ¿vale? Entonces es un verbo defectivo, ¿vale? Es una oración impersonal, yo no le puedo poner un sujeto. ¿Quién llueve? ¿Qué llueve? ¿Vale? Yo no puedo decir yo lluevo, las nubes llueven, no se puede decir, ¿de acuerdo? Por tanto, como es un verbo impersonal, pues todo va a ser predicado. Y el núcleo del predicado naturalmente va a ser el verbo. ¿Qué ocurre con ayer? Ayer me va a decir cuándo ocurre la acción, ¿vale? Ayer, si os dais cuenta, complementa directamente a llover, ¿vale? Me dice cuándo llovía, ¿de acuerdo? Y como me dice cuándo llovía, pues entonces va a ser un complemento circunstancial. Como me dice un cuándo, ¿vale? Me complementa el verbo con un cuándo, pues va a ser un complemento circunstancial de tiempo, porque me dice cuándo llovía, ¿de acuerdo? Y va a ser concretamente, como no hay otra palabra, en este caso, va a ser el núcleo del complemento circunstancial de tiempo, ¿vale? Que complementa al verbo directamente. Vamos con el siguiente ejemplo. Vendré muy elegante. Localizamos, como siempre, primero el verbo, ¿vale? Y le preguntamos quién realiza la acción, ¿vale? Igual que en la primera oración no me ha podido contestar porque era una oración impersonal, en esta sí me va a poder contestar. Vendré muy elegante, pues ¿quién vendrá muy elegante? Vendré yo. Yo va a ser un sujeto tácito, sujeto omitido, ¿vale? Que soy la persona que vendrá muy elegante. Entonces yo es el sujeto, vendré muy elegante es el predicado. Yo va a ser el núcleo del sujeto, vendré es del verbo venir, ¿vale? Por tanto, al ser un verbo es el núcleo del predicado. Y aquí me viene muy elegante. Muy elegante me dice cómo vendré, ¿vale? Por tanto, muy elegante, como me dice directamente, me complementa al verbo con una información, ¿vale? Me dice cómo vendré, pues entonces va a hacer la función de complemento circunstancial. ¿De qué? De modo. ¿De acuerdo? De modo, ¿por qué? Porque me da un cómo, me da una forma, en qué modo vendré, ¿vale? Muy elegante. Bueno, dentro de muy elegante vemos que tenemos 2 palabras, ¿vale? En el complemento circunstancial que tenemos aquí ahora, tenemos que ver qué palabra es el núcleo, es decir, qué palabra es la importante, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es quitar una palabra, después quitar la otra, y así vemos cuál es imprescindible. La que sea imprescindible va a ser el núcleo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a quedarnos con la primera palabra de las 2, muy elegante, vamos a quedarnos con la primera de las 2, ¿vale? Y decimos, vendré muy. ¿Qué tal queda? No se puede decir, ¿verdad? No se puede decir, por tanto, la oración ahí no tendría significado pleno. Ahora vamos a dejar la segunda al revés y vamos a quitar la primera y decimos, vendré elegante. Esta vez sí se puede decir. Luego ya vemos cuál de las 2 palabras es la imprescindible, ¿vale? Elegante es la imprescindible, con lo cual elegante va a ser el núcleo del complemento circunstancial de modo. ¿Y qué va a ser muy? Pues muy lo que hace es modificar a elegante. Me dice, digamos, qué grado de elegancia, vamos a decirlo así, voy a tener. Entonces lo que va a ser es un modificador y lo vamos a poner con una M, ¿vale? Esto no lo habíamos visto hasta ahora, ¿vale? Muy va a ser un modificador. ¿Y a qué va a modificar muy? Pues a elegante. Si os dais cuenta, no trabaja directamente con el verbo, trabaja con, en este caso, elegante, que es un adjetivo, ¿vale? O está modificando un adjetivo, formando juntos un complemento circunstancial de modo, cuya palabra importante es elegante, que a su vez sí que complementa a vendré, ¿vale? Al verbo. Bueno, vamos con el siguiente caso. Ya hemos visto un caso en el que ayer llovía, el adverbio complementa al verbo, vendré muy elegante, el adverbio muy complementa a un adjetivo, y ahora vamos a ver otro caso diferente. Tú estás bastante cerca.
Vale, localizo el verbo, que es estar, y le pregunto al verbo quién realiza la acción, en este caso, o el estado, de estar bastante cerca, y eres tú. Por tanto, tú eres el sujeto, estás bastante cerca va a ser el predicado, tú va a ser el núcleo del sujeto, ¿vale? Y estás, como es el verbo, en este caso va a ser el núcleo del predicado, ¿vale? Y ahora me dice bastante cerca me dice dónde estás, ¿de acuerdo? Y como me dice directamente, me da un dato del verbo, ¿vale? Me dice el lugar donde se realiza esta acción o este estado de estar, ¿vale? Pues va a ser un complemento circunstancial de lugar, porque es un dónde. Bien, y ahora tenemos dos palabras, bastante y cerca. Vamos a hacer lo mismo de antes para ver qué palabra es la importante, ¿vale? Quito la primera, tú estás cerca. Se puede decir. Vamos a hacer lo contrario. Voy a quitar la segunda. Tú estás bastante. No se puede decir, porque lo primero que te va a decir la persona a la que se lo digas es bastante qué. De otra manera le está pidiendo, dame el núcleo de este complemento, ¿de acuerdo? Vale, entonces ya queda claro cuál es la palabra más importante de las dos, que es cerca, ¿verdad? Porque era la que no podía desaparecer, con lo cual esta va a ser el núcleo del complemento circunstancial de lugar. ¿Y qué hace bastante? Bastante modifica cerca. O sea, no es que estés cerca, es que estás más que cerca, ¿vale? Por tanto, va a ser un modificador, pero en este caso modifica a otro adverbio, porque cerca es un adverbio, me dice dónde estás, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, bastante modifica a un adverbio, ¿vale? Con esto hemos visto tres casos. Hemos visto cuando el adverbio modifica al verbo, cuando el adverbio modifica al adjetivo y cuando el adverbio modifica a otro adverbio, ¿vale? Cuando modifica directamente, ya para recapitular, cuando modifica directamente al verbo, forma un complemento circunstancial de lo que sea, ¿vale? En este caso ha sido tiempo. Y cuando modifica a un adjetivo o a un adverbio, hace función de modificador, ¿de acuerdo? Modificador de una palabra que luego, bueno, pues ya veríamos qué es. En este caso tenemos dos complementos circunstanciales.